Saludos chicos, este es el video tutorial correspondiente a Medio Construir Salud, el RA 8.4, que es el que estamos trabajando. Entonces, esta es la guía número 1. En este RA prácticamente nosotros vamos a tratar todo lo que tiene que ver con el laboratorio y los análisis correspondientes a realizar en las muestras tomadas en un medio construido. Tomando en cuenta eso, es importante que como la guía 1 vamos a tratar es conocer los diferentes instrumentos que podemos encontrar en un laboratorio y las definiciones que van afines. En este caso vamos a tratar 4 definiciones básicas y vamos a ver por lo menos solamente los nombres o aprender a identificar cada uno de los instrumentos del laboratorio que están expuestos en la guía. Ya una vez que usted identifica a qué corresponde, a qué nombre corresponde cada imagen, usted puede fácilmente buscar la función que corresponde a ese instrumento o a ese equipo, o sea, para qué se utiliza. Y dividir, o sea, saber identificar si es un equipo o si es un instrumento o material de laboratorio. Entonces, lo primero que vamos a trabajar son con las definiciones. Lo primero que tenemos que conocer es la palabra instrumento o a qué nos referimos cuando hablamos con instrumento de laboratorio y equipo de laboratorio, ¿verdad? Entonces, en instrumentos de laboratorio simplemente van a ser herramientas que se usan para llevar a cabo procesos de análisis y síntesis de diversos trabajos de laboratorio. Los equipos tendrían exactamente la misma definición, herramientas que se utilizan para llevar a cabo análisis y síntesis de diversos trabajos de laboratorio. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia viene siendo en su complejidad o en sus características. Podríamos decir que los instrumentos tienen características simples o sencillas. O sea, son herramientas simples. Vamos a marcarlo aquí, herramientas simples. Los instrumentos se caracterizan por eso. Y los equipos son compuestas o complejas. O complejas. Entonces, ¿cómo o qué queremos decir específicamente con esto? Es bastante sencillo. Por ejemplo, ambos son herramientas porque las utilizamos para llevar a cabo esos procesos, ¿verdad? Pero su característica principal, por ejemplo, de los instrumentos, dijimos que es sencillo, es decir, que, por ejemplo, tiene funciones sencillas, es decir, medir, contener, agitar, etc. Las herramientas ya son más complicadas, no son un elemento sencillo, no son un elemento simple. Es decir, por ejemplo, un microscopio viene siendo más un equipo porque lleva consigo dentro, digamos, diferentes tipos de lentes para observar, también tiene algún tipo de iluminación, tiene algún pinzas, etcétera. Ya tiene más un mecanismo de trabajo, o sea, ya son cosas que son más mecánicas y que son más complejas. A diferencia de un instrumento, por ejemplo, puede ser un instrumento, puede ser una cuchara para simplemente usted utilizar y mover una sustancia a otra. Pero entonces una cuchara es algo sencillo, tiene una función sencilla y su composición no es compleja, o sea, nada más es una cuchara, es un pedazo de metal cóncavo al final. Entonces no hay ninguna complejidad a diferencia de los equipos. Entonces en esto es que consiste la diferenciación de instrumentos y equipos. Muchas veces dicen instrumentos de laboratorio e incluyen los equipos, o a veces dicen los equipos de laboratorio e incluyen los instrumentos. Normalmente siempre los llevan juntos, pero es necesario saber la diferencia entre ambos. Luego tenemos lo que son los reactivos. Los reactivos son es una sustancia o un compuesto añadido para provocar una reacción química o probar si esa produce esa reacción química. Entonces, cuando hablamos de probar si produce una reacción química, nosotros estamos hablando de indicadores. Muchas veces, o sea, los reactivos se utilizan para hacer algún tipo de reacción y que ésta produzca algún tipo de material específico. O muchas veces utilizamos algún tipo de reactivo
para realizar una reacción que nos ayude a identificar si ese compuesto cumple con las características que buscamos. Es decir, hay diferentes pruebas que se hacen para identificación, por ejemplo, de algún tipo de bacteria. Se le agrega un reactivo que sirve como indicador que indica que si, por ejemplo, yo le echo una gota de ese reactivo, si digamos cambia de color, se refiere a esta bacteria. Si no cambia de color, no cumple con las características de la bacteria que yo ando buscando. Entonces, a eso se refieren los reactivos. Cristalería o la cristalería de laboratorio simplemente es el material de laboratorio, digamos, instrumentos, mayormente, que está constituido por vidrio. Pero entonces muchas veces estos mismos envases o recipientes están compuestos, o sea, tienen, o sea, la composición es plástico, o sea, digamos, puede ser un matraz Erlenmeyer, pero puede ser, en vez de hacerlo de vidrio, el material es plástico, porque ya se han desarrollado diferentes polímeros que son bastante resistentes a diferentes reacciones de laboratorio y al calor. Entonces, aunque y no tienen ese problema que tiene la cristalería de que se puede romper. Entonces, dependiendo del uso que se le vaya a dar, es bueno seleccionar el material, digamos, vidrio, o sea, cristal, que sirve mucho en los casos de que tiene que ver cuando se trabajan con ácidos corrosivos o con materiales corrosivos. Y también cuando se trabajan con altas temperaturas, ya que conocemos el vidrio tipo Pyrex, que es el que resiste a altas temperaturas. Ya que para el plástico se utiliza más para soluciones más sencillas. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Tenemos aquí de este lado, que ya los separé, equipos, y de este lado tenemos instrumentos. Vamos a comenzar con los equipos. Hay diferentes equipos que de manera general podemos encontrar en un laboratorio. Yo voy a nombrar los que están en la lista. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos una balanza, que obviamente nos sirve para medir, digamos, o pesar los materiales. Aquí tenemos una estufa eléctrica. La estufa eléctrica obviamente nos sirve para calentar ciertos materiales, pero entonces mucha gente o muchos científicos utilizan estufas eléctricas porque es un poquito más fácil. Pero también es importante tener un mechero que puede cumplir la misma función, a veces mechero de Bunsen. Ahora, ¿qué pasa? Es importante tener ambos. Con ambos puedes cumplir la misma función, que es de calentar, pero con el mechero de Bunsen, en dado caso que sea necesario quemar algún tipo de compuesto, entonces como el mechero de Bunsen se conecta directamente a una línea de gas y este produce una flama, ¿verdad? Entonces, en el caso de que usted vaya a quemar algún tipo de compuesto, es preferible utilizar, es necesario tener un mechero de Bunsen. La estufa eléctrica simplemente nos va a servir para calentar ese compuesto. Aquí tenemos un horno de laboratorio. Entonces, el horno de laboratorio también nos sirve como, podríamos decir, para desinfectar o desinfectar o eliminar las bacterias, ¿verdad? O eliminar cualquier tipo de residuos. Tenemos el termómetro de laboratorio. Los termómetros de laboratorio son diferentes. ¿Por qué? Porque están en otras escalas. No solamente los encontramos en grados centígrados, sino que también los encontramos en Kelvin, que es la medida de temperatura que utiliza más en los laboratorios. También tenemos el microscopio. Ustedes saben ya para qué se usa eso. Tenemos acá abajo también un identificador de pH. De pH. También es conocido como pHímetro. Muchas veces lo encontramos. pH. También tenemos una incubadora. Eso es normalmente en laboratorios de bacteriología. Tenemos un baño María. Tenemos una nevera. Y tenemos el freezer.
disculpen si no lo escribí bien, si no escribí bien la palabra freezer, pero ya ustedes más o menos saben. O podríamos decir, para que sea más correcto, congelador. Entonces ustedes saben que la nevera y el congelador son dos cosas diferentes. La nevera simplemente va a enfriar a cierta temperatura y el congelador va a congelar. Así que son dos cosas diferentes. Entonces ahí tenemos los equipos, podríamos decir, más comunes dentro de un laboratorio. Vamos ahora con los instrumentos. Vamos a comenzar de este lado para acá. Y en los instrumentos vamos a tener el matraz aforado aquí, de este lado. Este que está aquí es el matraz aforado. Tenemos un vidrio de reloj. Tenemos aquí también unos tubos de ensayo. Hay uno con tapa y sin tapa, obviamente. Tenemos podríamos decir, siempre se me pasa el nombre, un agitador. Agitador. Hay agitadores de cristal, que es una varita de cristal, y también hay automáticos, o sea, hay máquinas agitadoras. Tenemos aquí unas asas de siembra, eso se utiliza en bacteriología. Tenemos una gradilla. En la gradilla se colocan los tubos de ensayo. Tenemos frascos. Los frascos vienen en diferentes tamaños y formas. Tenemos aquí un embudo. Tenemos una placa de Petri. Bacteriología también. Tenemos un matraz Erlenmeyer. Déjame echar esto un poquito para acá porque la pizarra nunca me da. Entonces tenemos matraz Erlenmeyer. Normalmente Erlenmeyer se conoce. Tenemos una probeta graduada. Aquí tenemos un cubre objetos y un porta objetos. Cubre objetos. Y tenemos un porta objetos. Luego, vamos a ver un poquito más para abajo para poner los últimos. Aquí tenemos una pinza. Hay diferentes tipos de pinzas en el laboratorio. Esta creo, si no me equivoco, es una pinza de refrigeración. Debido a la forma. Pero hay pinzas universales, etcétera. Entonces, estas pinzas se colocan dentro de o sea, se colocan agarrando el soporte universal. O sea, el lado que no agarra de la pinza se coloca pegado al soporte universal y este lado que tiene la goma, usted coloca en la cristalería o lo que vaya a sujetar. Entonces estas son otro tipo de pinzas también. Normalmente estas pinzas se utilizan para agarrar tubos de ensayos calientes, etcétera, o con algún químico peligroso. Tenemos aquí un embudo de catación. De catación. Aquí tenemos una probeta. Ya no, perdón. Siempre confundo la probeta con la pipeta. Entonces, este es pipeta, ¿verdad? O también se le llama gotero. En este caso, este modelo corresponde más a gotero que a pipeta. Las pipetas tienden a ser de cristal y ambos están graduados. Cuando hablamos de graduados, es que tienen una unidad de medida específica, o sea, tienen las unidades marcadas. Tenemos aquí un vaso de precipitado. Graduado por igual. Aquí tenemos un matraz de destilación. Tenemos aquí un condensador. Se usa junto con el matraz de destilación para destilar.
Entonces, por aquí usted entra, aquí va a estar el líquido, usted coloca un tapón aquí de este lado. Entonces, por aquí va a estar el líquido. Abajo usted le pone un mechero de Bunsen para que caliente, ¿verdad? La llama. Entonces, el vapor va a ir por aquí y va a ir por todo este lado. Entonces, esta parte se va a conectar con el condensador. Entonces lo que va a pasar es que el vapor se va a enfriar en el condensador y al final usted va a obtener el líquido que usted desea. O sea, en este caso vamos a decir que usted va a mezclar sal con agua, ¿verdad? Y usted quiere separar la sal del agua. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Poner el agua a hervir para que el agua se condense, ¿verdad? Diga, para que el agua se evapore y solamente le va a quedar la sal aquí en este frasco, ¿verdad? Aquí le va a quedar la sal y el agua va a salir por aquí y con el condensador el agua está en forma de vapor. Luego el agua se va a condensar porque el condensador lo que hace es bajar la temperatura del vapor para que el vapor se condense y de este lado entonces usted va a tener agua pura, por ejemplo, y aquí en esto usted va a tener la sal. Eso es, por ejemplo, si usted va a separar el agua de la sal. Entonces, normalmente el proceso de destilación se utiliza para separar. Entonces, aquí tenemos un anillo. Entonces, el anillo también se conecta junto con el soporte universal y normalmente lo que hacen es que el anillo se le pone a una gradilla de asbesto o de asbesto para que soporte algún tipo de cristalería, se le pone el mechero de Bunsen debajo, entonces eso se coloca aquí y significa, por ejemplo, ahí va a estar el anillo, ¿verdad? Sujetado al soporte universal. Aquí va a estar el mechero de Bunsen, ¿verdad? Con su fueguito. Y aquí usted puede poner, vamos a decir, un matraz L-Meyer. Vamos a poner aquí para el laboratorio. Entonces ahí, entonces, él va a tener el calor. Usted utilizó el anillo, perdón, escribí anilla. Utilizó el anillo, usted utilizó un mechero de Bunsen y usted utilizó un matraz L-Meyer para calentar esa sustancia. También puede utilizar una estufa si es solamente calentar y usted no va a quemar algún tipo de sustancia específica. Entonces, estos son prácticamente todos los materiales o instrumentos y equipos de laboratorio que están dentro de su práctica. Aquí les dejo, vamos a ponerlo un poquito más cerca para que lo pueda ver y puede pausar el video en este lado para copiar los nombres. Déjenme quitar esto y aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Después que usted tenga los nombres, usted va a buscar obviamente sus funciones y va a indicar si es un equipo o si es un instrumento. Hay algunos equipos de protección, pero ya nosotros hemos visto eso, así que eso no va a ser difícil de identificar para ustedes. Entonces, con esto prácticamente terminamos la lección de hoy y espero que hayan podido aprender algo.